Se me había, perdón, ahora sí. Vamos a grabar porque esta sesión la vamos a luego a difundir por ahí. Veo que hay gente conocida, gente que no conozco, a los no conocidos, qué gusto conocerlos ahora. Hay un micrófono para que voy a ir cerrando micrófonos, si no les importa, así, para que no haya sonido de ambiente. Bueno, pues estoy súper feliz de estar aquí porque para mí siempre es un placer enorme, gigante, el poder difundir algo que a mí me sirvió. O sea, yo he empezado por mi propia experiencia, ¿no? Porque yo también soy papá, tengo una familia y también en un punto de nuestra existencia nos planteamos qué pasa con la medicina convencional. Hola Viviana desde Medellín. Bueno, pues esa parte que estamos viviendo todos ahora de forma muy intensa, ¿verdad? Pues yo la viví en su tiempo, en su momento, y gracias a eso fue que empecé a incurrir, empecé a estudiar o a investigar, a interesarme por otras maneras de curación. Para mí no cabía en la cabeza de que la única forma de curarse sea la que nos habían planteado, pero prácticamente desde que habíamos nacido, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era niño, pues la única realidad y la única verdad que había era ir al médico, ¿no? Y curarte con las medicinas de siempre, ¿no? Que siguen siendo las mismas prácticamente. Y, y en base a esa experiencia que tuvimos, en la cual les voy a contar, a dar un pequeño, bueno, a contar algo que no suelo contar a nadie, pero hace muchos años, cuando mi hija, la mayor, con 2 años, yo a ella, empezamos nosotros en nuestra ignorancia, pues todavía creíamos, por ejemplo, en las vacunas, ¿no? Y cuando empezamos cuando ella nació, pues las primeras vacunas se las pusimos. Y cuando nos dimos cuenta, resulta que tenía unas reacciones alérgicas muy fuertes cada vez que tenía un proceso gripal. Y ahí fue cuando empezamos las sospechas que nosotros teníamos, pues fue como que se confirmaron. Entonces decidimos tirar todos los remedios farmacológicos que teníamos y empezar de otra manera. Y así como empecé con la homeopatía, precisamente, ¿no? Ya me había formado en medicina china, en aquel tiempo ya era acupuntor, pero era como que de repente apareció la homeopatía en mi vida y hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que en base a mi experiencia, por eso me apetece, me gusta difundirlo y también a permitir o ayudar a que otras personas que también están en esa búsqueda de alternativas, pues lo consigan, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a dejar un espacio para preguntas al final, si les parece. Yo les voy a dar un poco una idea de lo que es un botiquín homeopático. Me he traído mi botiquín aquí, os lo voy a mostrar dentro de un momento, el botiquín de casa. Y vamos a hablar un poquito también para que entendamos qué es la homeopatía y por qué es una buenísima opción. Para mí es la mejor de las opciones, no es la única, cuidado, para agarrar ese botiquín de fármacos que todos odiamos o que no nos gusta tanto, ¿no? Tampoco la palabra odiar sería justa, ¿no? Porque cuántas veces también un buen analgésico nos ha liberado de un dolor, de un gran dolor. No sería justo decir que odiamos esa medicina porque no es verdad, pero sí como la están planteando, ¿no? La forma en que se ha planteado esa medicina en la cual todo empieza y acaba en los fármacos. Y eso, pues, como vamos a ver, no es verdaderamente una forma de curarse, sino es una forma de aliviarse y aliviarse temporalmente. Entonces, ¿hay otras maneras de curarse? Sí, que además curan, sí, porque no se olvidan que aliviarse no es curarse, curarse es otra cosa. Entonces, para eso existe la homeopatía. La homeopatía es una medicina. Les voy a compartir unas diapositivas para que sea un poquito más ameno, no sea solo mi cara. Les voy a compartir unas pequeñas diapositivas que he preparado para ustedes. Un segundito. Y con esas diapositivas, bueno, voy a compartir la pantalla un momentito. Ahí está. ¿Ven la pantalla?
A ver, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, doctor. Gracias. Vale. Bueno, aquí tienen un poco lo que va a ser el resumen de este webinar, que en realidad está dirigido para aquellos que quieren experimentar una nueva forma de sanarse, ¿no? ¿Y por qué la homeopatía es un buen sustituto de la medicina convencional? Porque la homeopatía sirve para estas cositas del día a día en la casa. ¿Cuáles son las cositas del día a día en la casa? Que si una gripe, que si pues un problema digestivo, que si gases, que si problemas menstruales, que si, no sé, con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros animales. O sea, en realidad ese es el día a día, ¿no? Y da la casualidad de que el 90% de las cosas que ocurren, pues son el día a día. Entonces, realmente, si nosotros logramos hacernos con una forma de utilizar o de manejar estas cositas que son del día a día, pues estamos manejando la mayor parte de los problemas que vamos a tener. Y es más, con mucha probabilidad vamos a evitar digamos, a tratar de, manejando esto, vamos a evitar ese otro 10% que acaba siendo hay que ir al médico, hay que ir a un profesional, hay que ir al hospital, hay que ir a donde sea, ¿no? Cada uno a donde le surja, a donde le apetezca ir. Entonces, esta nueva forma que aparece además de una gran crisis que está sufriendo el sistema médico. Y eso todos lo sabemos porque estamos aquí precisamente por esto. Y lo sabemos los que están y sabemos los que no están. Porque mucha gente lo sabe, pero todavía no entiende que hay otras alternativas. Vas a mirar cómo está hecho. Ahí, vale. Entonces no entienden que hay otras alternativas. Y las alternativas no son complementarias o secundarias, son primarias. Es decir, si nosotros empezamos a trabajar y a tratar nuestros problemas de forma primaria con este tipo de medicinas, pues muy probablemente no vamos a tener que llegar a las otras medicinas. Aquí hay un chiste de un cómico español, Forge, que es muy conocido, quien haya estado en España seguramente lo conocerá, que resume lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, toda la medicina convencional se basa en suprimir el síntoma. Si tienes hipertensión, te doy un hipotensor. Pero si además de hipertensión tienes inflamación de colon, te doy un antiinflamatorio. Y si además de inflamación de colon tienes cistitis, te voy a dar un antibiótico. Y así como que van poniendo parches, según, fíjense bien cómo funciona la medicina, funciona así. Entonces al final empezamos a tomar un montón de cosas que, como dice este médico, es inexplicable. Es posible que con todo esto, ¿cómo es posible que no haya funcionado? Y resulta que todo esto es lo que está provocando la enfermedad, es lo que está empeorando y cronificando el problema. Así que es una buena medicina, es una buena oportunidad el poder aprender un poco de homeopatía. Yo no les estoy diciendo seamos homeópatas, dediquémonos a curar a la gente como me dedico yo, que es mi profesión. Está bien, no se trata de eso. Se trata de que nosotros, como primera línea de acción en la casa, podamos hacer una contención y una prevención, que eso es importantísimo. Si nosotros, por ejemplo, nos sentimos mal porque emocionalmente estamos pasando por un conflicto y somos capaces de manejar con esta medicina, que también trabaja lo emocional y lo mental, somos capaces de manejarlo, pues vamos a prevenir enfermedades. Porque tengan en cuenta de que las enfermedades siempre son la consecuencia de un desarreglo, una desarmonía que está ocurriendo en el ser. Eso realmente se cae por su propio peso, ¿verdad? Y creo que es algo que deberíamos de plantearnos todos, decir, bueno, es necesario que empecemos a reconsiderar el no esperar a enfermarnos, sino a manejar un poco todo lo que son las partes de emociones, que somos seres emocionales y todos sentimos frustración, culpa, ira, enojo, pena, todos sentimos eso, es algo humano, pero sin embargo no todos lo manejamos.
no todos lo miramos, no todos lo escuchamos. Y dejamos que todo suceda, que se vaya haciendo una pelota muy grande, muy grande, muy grande, hasta que al final aparece la enfermedad. Y pueden ser enfermedades graves, ¿no? Si el conflicto es grande. Entonces, una de las grandes bondades que tiene esta medicina es que no solamente va a trabajar lo físico, sino que trabaja también lo mental y lo emocional. Trabaja dentro de nosotros y por lo tanto desde dentro es desde donde podemos curar verdaderamente y prevenir en el caso de que no haya todavía una enfermedad. Lo interesante de la homeopatía es una medicina que surge en Europa hace 200 años aproximadamente y es una medicina surgida de una terrible decepción de un médico de aquella época, el doctor Hahnemann, de Alemania, que ya él desde entonces, fíjense bien qué detalle más curioso, desde entonces él estaba muy enojado con la medicina convencional, no entendía y realmente quedó muy frustrado, ¿no? A raíz de la muerte de un amigo que él trató de ayudarlo y que no pudo con la medicina convencional. Entonces él se frustró porque además venía muy frustrado con la medicina. Él ya entonces criticaba mucho los métodos de la medicina convencional y estoy hablando de hace 200 años, ¿no? Y es una medicina que realmente desde el principio ha ido extendiéndose cada vez más. En países como India, por ejemplo, o en Inglaterra, son medicinas oficiales reconocidas ya, ¿no? Y en los que no han sido reconocidas, en Brasil, en Argentina, por ejemplo, que son medicinas también muy practicadas, en donde no han sido reconocidas, en realidad ha sido porque hay una fuerte presión de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, esta medicina, a pesar de las presiones, a pesar de las negaciones, fíjense que en España, por ejemplo, la homeopatía, digamos que no está reconocida como medicina. Un segundito que voy a... ¿Hay algún... Un momentito, que voy a quitar el micrófono que hay por ahí. A ver, disculpen, estoy buscando micrófonos que hay abiertos. ¿Quién tiene el micrófono abierto? A ver, un momentito. No me aparece. Ah, aquí está, Mercedes. Vale. Perdón. Mantenga sus micrófonos cerrados, por favor, para que no haya distorsión, ¿vale? Entonces, en España, por ejemplo, la medicina homeopática no se reconoce como medicina, pero sin embargo, para tú comprar un remedio homeopático tienes que ir a la farmacia. Los mismos farmacéuticos no reconocen la medicina, pero sin embargo son los que la venden. Es algo bien loco, ¿no? Y bien curioso. Entonces, es un buen competidor, es un gran competidor y es un competidor porque realmente ayuda a curar. Y la curación es real. ¿Por qué es real? Porque con la medicina convencional estás suprimiendo el síntoma. El síntoma es lo que tu cuerpo produce para tu mayor bien. Aunque duela, aunque moleste, si tú tienes una inflamación, en realidad la inflamación es un proceso fisiológico que el cuerpo está haciendo para reparar algo. Porque en la inflamación aparecen los glóbulos blancos, aparecen toda la serie blanca, aparecen todos los elementos y factores que el cuerpo necesita para reparar algo. ¿Qué hace la medicina convencional? Trabaja suprimiendo el síntoma con antiinflamatorios. Sin embargo, esta medicina, la homeopatía, lo que hace es activar tu cuerpo para que tu propio cuerpo, resuelva su propio problema. Entonces, no suprime la inflamación, sino que lo que va a hacer es ayudar a que el cuerpo acabe de resolver la inflamación. Por eso la curación es totalmente real. ¿De acuerdo? Bueno, les decía que es una medicina familiar porque sirve para los animales, para las aves, para las plantas. Podemos utilizarlo con los árboles que tenemos en casa, con las plantas que tenemos en casa. Es una medicina totalmente universal y muy fácil de utilizar en cada uno de estos seres, ¿no? Porque al ser información, es una medicina cuántica, nosotros lo que vamos a hacer es utilizarlo en
todo tipo de medios líquidos para que sea ingerido, ¿no? Cuando nosotros compramos la medicina homeopática nos viene así en globulitos. Esto podría ser un botiquín perfectamente, ¿no? Con 20, 30, 40 remedios vamos a ir poco a poco aumentando y vamos a trabajar con los que se llaman policrestos, que son los remedios más universales homeopáticos, que son unos 30 remedios aproximadamente, y que van a ayudar en la mayoría de los problemas que tengamos. Si sabemos manejar este botiquín y si sabemos manejar en sí también, porque no solamente es el remedio, sino también cómo manejo, por ejemplo, una diarrea, ¿no? Si yo tengo una diarrea, ¿qué tengo que hacer? Es cuestión de tomar remedio, o sea, hay una creencia de que hay que cortar el síntoma y dejar de sentirte mal, porque esa es la curación. Entonces queremos rápidamente curar nuestros síntomas, lo cual es lógico, ¿verdad? Pero muchas veces no nos damos cuenta de que lo que está pasando en realidad es parte del proceso de curación y hay que acompañar al cuerpo a que se produzca esa curación. Cuando nosotros sabemos escuchar a nuestro organismo, es decir, ¿qué pasa cuando hay una diarrea? ¿Qué pasa cuando hay un proceso gripal? Pues mucha gente piensa, por ejemplo, los mismos médicos lo plantean así, la gripe es una enfermedad. No, no es una enfermedad. No es una enfermedad, según la medicina convencional y según todas las personas que hacen uso de ella, y la mayoría piensan que la gripe es un proceso mórbido producido por un virus o por una bacteria. Vale. Pero eso no es así. Es que eso realmente es una percepción errónea de la realidad. Porque la realidad es que el proceso gripal es una limpieza de tu organismo fruto de un proceso biológico que se está produciendo ya desde antes. Es como el proceso final de limpieza en el cual actúan bacterias y virus, pero están actuando, digamos, para que el proceso pueda desarrollarse. Es muy diferente. Y eso el doctor Hammer, que es el creador de la nueva medicina germánica, lo explica perfectamente. Y lo explica de forma científica y además muy bien documentada. Y evidentemente la medicina convencional no le hizo caso. Y no solamente no le hizo caso, sino que fueron a por él. Porque todo lo que sea una amenaza para la industria farmacéutica realmente significa peligro para ellos. Entonces, al final existe esa información, se sabe cómo funciona nuestro sistema ya. Y ahora empieza a aflorar cada vez más y cada vez más gente se va conectando a este tipo de medicinas, ¿no? Bueno, aquí tenemos, como les decía, un botiquín homeopático. Todos los nombres de los remedios homeopáticos van en latín, ¿verdad? Para que no se confundan, ni aquí ni en la China se llaman igual. Es decir, no hay nombres de la planta o del remedio, sino todos en latín, ¿de acuerdo? Y así no hay lío con los nombres. Vienen en bolitas, como pueden ver aquí, pero estas bolitas nosotros las hacemos gotas y esas gotas las utilizamos luego para tomar. Entonces vienen gránulos, glóbulos, trituraciones, comprimidos, gotas, ampollas inyectables, vienen de muchas presentaciones, pero la más común es esta, las bolitas. Las bolitas las podemos tomar directamente, pero cuando repetimos dosis las hacemos gotas, porque hay que dinamizar el producto. Cuando nosotros lo dinamizamos, es agitar golpeando contra la palma de la mano. Cuando dinamizamos, activamos el producto, porque no olvidemos que lo que estamos tomando es información cuántica. No hay materia, por lo cual no puede haber una intoxicación, ¿vale? Es una medicina vibracional, es una medicina que trabaja a nivel vibratorio en nuestro ser cuántico. Es bien profunda esta medicina. No sé si el doctor Hahnemann, el creador de la homeopatía, llegaba a entender esto del todo, pero desde luego él creó un sistema bien profundo que trabaja en todo nuestro sistema cuántico, ¿vale? La base de la homeopatía es la memoria que tiene el agua. El agua tiene la capacidad de recordar aquello que ha estado en contacto con el agua. Y esto está científicamente comprobado también. Esto se sabe.
Y hay estudios científicos de un premio Nobel, que acaba de morir hace poco además, que realmente merece la pena entender y escuchar, porque es cómo es posible que el agua tenga esa habilidad, esa rara habilidad de mantener la memoria de lo que está ahí, ¿no? Y hay científicamente, ya está comprobado, no vamos a entrar en esto, pero esta es clave para entender por qué la homeopatía, cuando nosotros tomamos unas gotitas o tomamos unas bolitas que están impregnadas de esa información, por qué impacta sobre nosotros y hace que nuestro cuerpo cambie, ¿no? La medicina científica dice, no, esto es un placebo, y eso no es cierto, porque yo como veterinario lo empleo en los animales hace un montón de tiempo. Y en los animales funciona exactamente, no igual, mejor que en las personas. Porque en las personas hay más interferencias, ¿no? Como quien dice, y hay mucha interferencia mental, hay muchos bloqueos, más que en los animales, ¿no? Dentro de los animales, los caballos son bien interesantes. Tienen una sensibilidad muy grande a este tipo de medicina, a la medicina vibracional. Así que la medicina trabaja en este ámbito que no vemos. Esto es una hoja cortada, y esta hoja cortada, como se puede ver, a pesar de que está cortada, con una cámara Kirlian, vemos que la hoja sigue existiendo. ¿Por qué? Porque existe un cuerpo, existe un cuerpo bioenergético, y ahí es donde va a actuar esta medicina. La medicina homeopática trabaja en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Es una medicina que depende de la potencia, va a trabajar más o menos profunda. Es decir, es una maravilla. Bueno, la medicina homeopática se hace con productos químicos y minerales. Hay como 4 grupos de remedios homeopáticos. Dentro de los productos químicos, por ejemplo, está la calcárea carbónica, que es un extracto de la cal de la concha de la ostra, ¿no? Todo tiene una marca identificativa, todo tiene una vibración, y esa marca identificativa es la que nosotros rescatamos cuando hacemos un remedio homeopático. ¿Vale? Hay productos vegetales, son los que más hay. Hay como 2.500 productos vegetales reconocidos, ¿no? En homeopatía, pero no quiere decir que sean los únicos. Nosotros podemos hacer un remedio homeopático en casa con lo que queramos. De eso hablaremos. De eso hablaremos en el curso que al que quiera, el que está anotado ya lo aprenderá. Aquí no nos da tiempo a hacer en un webinar, pero nosotros podemos hacerlo en casa. Es que eso es lo interesante. No es algo que tengamos que adquirir solo en farmacias como ocurre en España, ¿no? Hay productos animales, productos derivados de animales, por ejemplo, Apis es un remedio homeopático hecho con la abeja, con una abeja. No quiere decir esto que cuando uno va a comprar un remedio homeopático va a tener que coger una abejita, matarla, hacer un extracto de la abejita. No. Cuando nosotros vamos a comprar un remedio homeopático, ya existen unas tinturas madres hechas desde hace un montón de tiempo. Y con esas tinturas madres se van manejando los remedios homeopáticos. Luego tenemos los que se llaman nosodes, que son productos homeopáticos con mucha fuerza. Los químicos, los minerales y los nosodes son los remedios homeopáticos que más fuerza tienen, ¿de acuerdo? Y estos últimos, los nosodes, son derivados de desechos humanos, ¿no? De enfermedades humanas. Por ejemplo, el tuberculinum deriva de todo lo que es tuberculosis, ¿no? Todo lo que es la parte de la tuberculosis. Evidentemente, no es algo que nosotros vayamos a ingerir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar la información. No hay materia en lo que nosotros, en los remedios homeopáticos que vamos a ingerir o que vamos a dar a ingerir a nuestras guaguas, ¿no? A nuestros críos. Bueno, o a nosotros mismos o a nuestros animales. Existen varios tipos de potencia. Las potencias van a dar un poco la fuerza del remedio, ¿no? La profundidad del remedio. Cuando son potencias bajas, trabajan en nuestro cuerpo físico, y cuando son potencias medias o altas, o muy altas, trabajan más profundamente, por lo cual es una medicina que puede trabajar en tu pasado. A ver, me explico.
Si nosotros cogemos un árnica, árnica es un destraumatizante, ¿no? Es un destraumatizante que, utilizado a potencias bajas, va a destraumatizar nuestro cuerpo físico, es decir, contusiones, golpes, torceduras, moretones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Podemos utilizarlo a potencias medias y ahí empieza ya a trabajar el trauma emocional. Y si trabajamos a potencias muy elevadas, puede trabajar el trauma que está programado o que está impactado en nuestro sistema desde hace 20, 30 o 40 años. Es decir, es una medicina bien profunda. Ténganlo en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, no quiero liarme. Este es el método que se utiliza para hacer un remedio homeopático, que son diluciones sucesivas a partir de una tintura madre. ¿De acuerdo? La tintura madre es básica, es sencilla. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una tintura madre de la sal, por ejemplo. Hay un remedio homeopático que es de la sal de mar y se llama natrium muriático. Es un remedio muy interesante, muy efectivo, muy profundo y que nos va a ayudar en muchas cosas. Sobre todo es un remedio conectado a gente o animales resentidos, que le dan mucha vuelta al pasado de forma repetitiva, ¿no? Es un remedio que sirve para muchos problemas físicos también, por supuesto, problemas de piel, por ejemplo, de un tipo determinado de lesión, etcétera. Nosotros podemos coger sal, diluirla en agua, de ahí hacemos la tintura madre y de ahí vamos haciendo diluciones hasta que queramos. Si hacemos pocas diluciones, trabajará en lo físico. Y si trabajamos con más diluciones, con diluciones, en vez de hacer 9, hacemos 30 diluciones, vamos a trabajar un poquito más en lo emocional. Y si hacemos 200, estamos trabajando ya en cosas más profundas. Hay hasta la 1000, hasta las 10.000, evidentemente, esas no las hacemos nosotros, esas las vamos a comprar, porque los productos homeopáticos los elaboran en máquinas que hacen ese trabajo de diluir, diluir, diluir y dinamizar, dinamizar, dinamizar. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a lo práctico ya, una vez que nosotros tengamos nuestro botiquín. Les voy a mostrar un momentito. Yo he traído aquí parte de mi botiquín para que lo puedan ver un poco. Yo tengo aquí este pequeño botiquín, ¿ya? Que son frasquitos, frasquitos, bueno, por ejemplo, este es mercurio. Esto es un remedio hecho de mercurio, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Lo pueden ver. Mercurio, se ve al revés, ¿verdad? Mercurio soluble. Vale. Este remedio, por ejemplo, es un remedio muy usado también en homeopatía y nos sirve para infinidad de cosas, tanto físicas como emocionales y mentales, y está hecho del mercurio. Evidentemente, todo el mundo sabe que el mercurio es tóxico, pero, insisto, esa es la habilidad de la homeopatía. Utiliza remedios homeopáticos, o sea, utiliza digamos, a partir de un elemento que físicamente intoxica y produce una serie de síntomas, cuando lo diluimos, lo dinamizamos y tomamos la información de ese remedio, va a curar cosas que tienen que ver con lo que produce esa misma cepa, o se llaman cepas, de forma física. Es lo similar, cura a lo similar. Es totalmente lo contrario de la medicina convencional, que trata de curar con lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos este tipo de botiquín, ¿no?, en casa, es decir, bueno, ¿y cómo vamos a utilizar esto? ¿Cómo vamos a emplearlo? Nos vamos a dar cuenta de que poco a poco vamos a ir afinando. Hay que probarlo. Realmente todo hay que probarlo. Todo tiene que ser experimentado. No hay una verdad absoluta. No hay un protocolo único que puedas utilizar con la homeopatía, porque es medicina cuántica y la medicina cuántica tiene mucho que ver con nuestra intuición también. Así es que en la medicina en esta medicina hace falta intuición y conocimiento, las dos cosas. Básico. Estoy hablando no se asusten,
de lo básico para poder emplearlo en la casa e ir sacando fármacos de tu vida. Es decir, me duele la cabeza, ya, vale. En vez de utilizar un paracetamol, voy a agarrar belladona y voy a probar a ver qué tal me va. Oye, que no me funciona, vale, yo ya voy a ir afinando poco, porque a lo mejor el dolor de cabeza que yo tengo no es de belladona, a lo mejor es de aconitum, o a lo mejor es de camomila o de cófea. Es decir, eso es algo que poco a poco iremos afinando. No tengan prisa por ello. Siempre nos quedará, el que todavía le cueste soltar los fármacos, siempre nos quedará esa posibilidad. Yo no estoy diciendo de no utilizar. A mí alguna vez me ha dolido mucho la muela y he agarrado el fármaco. He intentado con la homeopatía, no me ha funcionado, perfecto. No hay por qué tampoco rayarse. Pero para una cosa puntual, podemos agarrar un fármaco. Está bien, pero para una cosa puntual, no para curarnos. Porque los fármacos no te van a curar. Eso es algo que tenemos que meternos en nuestra cabeza. Vale. Tenemos, por ejemplo, remedios homeopáticos que trabajan con cualquier tipo de trastorno con el frío, por frío seco. Y aquí vamos a utilizar siempre el aconitum como primera opción. Y muy probablemente vamos a funcionar con él. Vamos a trabajar con él y nos va a funcionar. ¿Cuál puede ser un trastorno por frío seco? Bueno, pues el niño sale o el perro o el gato, de repente el tiempo cambia y aparece un proceso gripal derivado de un frío seco que ha tomado, ¿no? Que ha agarrado. Porque está cambiando el tiempo, porque estamos en época de cambio de estación y ya se está entrando, ¿no? La época seca. O viceversa. De repente, frío húmedo. Y ahí tenemos otro remedio que seguramente nos va a funcionar, que es la dulcamara. El aconitum es una hierba, la dulcamara es otra hierba, ¿no? O sea, este conocimiento básico nos va a permitir ir experimentando luego con la medicina homeopática de forma más eficaz, ¿no? Tienen que empezar por experimentar. Por ejemplo, el insomnio. La gente, mucha gente anda con insomnio. Realmente es uno de los principales problemas que hay. Y mucha gente anda con pastillas. ¿Qué hace la pastilla? Bien, la pastilla te permite, sí, realmente dormir en un momento dado y puede ser trabajada en un momento dado. Es decir, ya llevo 4 días sin dormir, yo no puedo dormir 5 noches más, ya está bien, me voy a tomar una pastilla. Vale, pero hay gente que lleva 11 años, 15 años con insomnio y ya se ha enganchado a la pastilla y sigue con el insomnio. Entonces, algo está fallando ahí. La pastilla lo que hace es, de forma artificial, vamos a decir, lo que va a hacer es impedir que se active tu sistema simpático, ¿no? Y puedas dormir de forma artificial. Pero no está resolviendo el verdadero problema que está produciendo el insomnio. Y el insomnio se produce porque hay una alerta. Y mientras yo no cure esa alerta, mientras yo no mire esa alerta, mi insomnio va a seguir. 4.093 casos positivos de COVID, wow, harto. A ver, perdón que voy a silenciar un momentito. ¿Han preguntado? No, era que estaba abierto el micrófono, ¿verdad? Sí. A ver, les pido que tenga abierto el micrófono, si no les importa. A ver, no hay nadie. Vale. Vale. Entonces tengan en cuenta eso. Nosotros vamos a tratar con la homeopatía de resolver el conflicto que está generando que mis alertas estén activadas y yo no pueda dormir. Siempre que hay un insomnio, el problema no es del sueño, es de la vigilia. Entonces tenemos que ir a la causa, al origen, para poder resolver el problema. Si tú callas a tu cuerpo, lo haces dormir de forma artificial, tu conflicto no se va a resolver, tu conflicto se va a hacer una pelota más grande. Y si tu conflicto se hace una pelota más grande, estás en problema. ¿Por qué? Porque al final, en vez de un insomnio, lo que vas a tener es un cáncer, lo que vas a tener es otra cosa peor. Y eso es algo que la medicina no valora, porque no entiende la salud real. Eso es algo que me ha sorprendido mucho, pero es que así nos han enseñado desde la universidad a los profesionales.
esta es la única verdad, y resulta que la única verdad era mentira, de arriba a abajo. Por lo menos en cuanto a la forma de percibir la salud y la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer esto de otra manera. Primero, miremos el conflicto que está produciendo ese insomnio, ¿no? Y segundo, tomemos cosas que ayuden a resolver el conflicto. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, la cócea, que es un estado de hiperexcitación nerviosa, el gelsemium, que suele ser por noticias, por malas noticias, el arsenicum, que hay mucha ansiedad de conciencia en la persona. Cada uno tiene su personalidad. Trabajar con este tipo de remedios te va a permitir resolverlo desde la profundidad de tu ser. Y eso es algo que realmente cura a las personas. Yo he tenido la experiencia de ayudar a personas que con una sola dosis de un remedio homeopático de repente han curado algo que llevaba muchos años. Una sola dosis no es lo habitual, porque somos complejos, porque somos como una cebollita, pero realmente te da una idea del alcance que puede tener esta medicina bien utilizada, ¿no? Vale. Bueno, aquí hay una serie de remedios. El fósforo es un buen remedio para el insomnio. El licopodium, que es un hongo, es un honguito muy interesante para cuando estamos muy alertas con la vida, estamos muy tratando de llenar una especie de vacío personal que tiene que ver con una falta de autoestima tensa. Entonces, es algo y muy masculino. Este remedio es muy masculino. Cada uno tiene su personalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí está la quina, que es un remedio homeopático hecho de este árbol, que es la chinchona. Es un árbol del cual se extrae esta medicina que es para el paludismo, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre. La corteza de... Me explicaba todo, pues, mira el éxito, ¿qué iba a hacer? Bien loco ese hombre, ¿no? Me decía. Malo, ¿no? A ver, perdón, ya. Entonces, bueno, se me ha ido el nombre ahora. La quinina. Árbol de quina. La quinina. Exacto, gracias, Ronelli. La quinina. La quinina digamos, fíjense que porque esto tiene importancia en cómo se descubrió la homeopatía, cómo la descubrió Hahnemann. La quinina es la que cura el paludismo. Malaria, mejor dicho. La malaria. La malaria es una enfermedad. Un segundito que voy a quitar. Ya. La malaria es una enfermedad que tiene una serie de síntomas. Y resulta que cuando uno consume quinina, o sea, este árbol, cuando tú lo consumes en dosis altas, te vas a intoxicar, porque todo consumido a dosis altas te intoxica. Y resulta que los síntomas que produce la intoxicación por este árbol son idénticos a a los síntomas de la enfermedad de la malaria. Ahí fue cuando Hamed se le abrió la luz, ¿no? Y dijo, ay, yo me acuerdo de que, como él era médico y sabía, dice, yo recuerdo que cuando yo estudié, Hipócrates hablaba de un principio de que lo similar cura a lo similar. Y él empezó a experimentar con la quinina. Fue el primer remedio homeopático, que se llamó China officinalis. Y él empezó a experimentar y descubrió que cuando se intoxicaba con quinina, su cuerpo lo resolvía cuando diluía la quinina, la dinamizaba y la homeopatizaba, vamos a decirlo así. O sea, fue una cosa bien importante porque así funciona la homeopatía, ¿no? Lo similar cura a lo similar. Entonces aquí tienen al primer remedio homeopático, que es un remedio que se utiliza mucho para fiebres intermitentes, para anemias, es un remedio muy interesante para anemias, para estados de pérdida de líquidos, de cualquier tipo, sea sangre, sea otro tipo de líquidos del cuerpo, donde hay una deshidratación, etcétera, etcétera. La quinina, la China officinalis, ¿vale? Aquí tengo un mensaje, perdón. Bueno,
Hay también, por ejemplo, un remedio homeopático del carbón vegetal, el carbo vegetal. El carbón vegetal es muy interesante para procesos digestivos, pero este es un remedio homeopáticamente, es un adaptógeno y nos ayuda a adaptarnos a una situación. Es un remedio muy digestivo, el carbo vegetabilis, pero también es un remedio a nivel general que trabaja mucho digamos, todos los problemas surgidos de la inadaptación, ¿no? El carbón vegetal. La silicia, ¿no? Que es el sílice de la tierra, vamos a llamarlo así, sílice. El sílice actúa en un montón de cosas en nuestro organismo, ¿no? Tiene que ver con el tejido conectivo, es el que hace que nuestras venas, nuestras arterias sean elásticas. Es el tejido conectivo realmente está por todo nuestro sistema y da la estructura del sistema. Es uno de los componentes más comunes en la Tierra. Y la energía de ese sílice está en un remedio homeopático llamado sílice terra. Sirve un montón, por ejemplo, para animales o niños que son pequeños, que no han crecido mucho, que realmente es un buen remedio para muchas cosas. Pero una de las principales actividades de este remedio es en animales o niños que se están quedando pequeñitos, que no crecen adecuadamente, ¿no? Y que tienen a lo mejor problemas de hueso, descalcificación, etcétera. El sílice es bien interesante para ese tipo de casos, ¿no? También el sílice, una de las cosas que más me parece, es uno de los remedios más alucinantes para sacar cosas de la piel. Tiene esa acción en la piel de sacar hacia afuera. Energéticamente, el sílice tiene esa acción. Entonces lo podemos utilizar para esos casos en los cuales nos clavamos una astilla, por ejemplo, y no queremos hurgar, no queremos ir muchas veces con los animales, hay que ir a cirugía y abrirles para poder sacarle la astilla. El sílice lo resuelve alucinantemente. Yo recuerdo un caso de un perrito que se había comido, no sé cómo lo había hecho, en qué estaría pensando ese perrito, pero había cogido una tuna y se la había comido con piel, con pinchos y con todo. O sea, no sé exactamente qué llevó, qué indujo a ese perrito a hacer eso. Pero claro, tenía toda la boca y todo el esófago lleno de pinchos. ¿Cómo sacas tú los pinchos de la boca y del esófago a un perro? Bueno, pues el sílice fue la solución. Rápidamente lo sacó. Vale. El aconitum es otro remedio interesante de los, digamos, de los más usados en los niños y en los cachorros también, porque es un medicamento bastante, me están diciendo aquí, para la inseguridad es sílice, para sacar, exacto, para acceso, todo lo que son accesos de pus, el sílice está muy conectado al pus y sí, sirve para todo lo que es en la piel con pus, por ejemplo, un acné. La silicia puede ser una fístula. Yo he utilizado sílice para trabajar con fístula y realmente ayuda, realmente resuelve. ¿Saben qué? Lo interesante no es que el sílice resuelve eso, no, es que el sílice no resuelve eso. El sílice hace que tu cuerpo resuelva eso. Y esto no se nos puede olvidar, porque la clave aquí es entender que tu cuerpo sabe perfectamente cómo resolver tus problemas. Si no los está resolviendo, es porque una de dos, o se ha cronificado debido al abuso de fármacos, o se ha cronificado porque el conflicto persiste, el conflicto que genera ese problema físico, ¿no? Y por lo tanto, el remedio homeopático puede ser un cambio, puede ser el clic que haga que tu cuerpo de repente empiece a curarse. Se trata al final la cura la hace tu cuerpo, no lo hace el remedio homeopático. Ténganlo en cuenta. El aconitum es un remedio muy interesante para todo lo que son trastornos de sustos, miedo profundo. El aconitum está muy concentrado en el pecho. Es un remedio muy del cuarto chakra, ¿no? Gente que siente vacíos, etcétera, ¿no? A ver, un segundito que voy a admitir a Vale. Es un remedio, también se utiliza, hemos dicho antes, por trastornos por frío, seco, ¿no? El aconitum es una hierba, esta hierba, por supuesto, es tóxica, es venenosa, es mortal, ¿no? En animales que toman estas hierbas se mueren en Europa cada 2 por 3. Aquí también hay aconitum, por lo que he enterado, no lo he visto yo, pero por lo visto lo podemos encontrar en Latinoamérica, pero
Es una hierba bien europea. Y muchos animales mueren intoxicados. Y la muerte por intoxicación por aconitum es una muerte que afecta al pecho, acaba paralizándose tu respiración. Entonces, ¿en qué trabaja el aconitum? Precisamente en todo lo que tenga que ver con el pecho, el trastorno seco, está muy conectado a la inflamación, está muy conectado a todo lo que es cosas urgentes, muy, ¿cómo les diría? Muy activas, ¿no? Muy agudas el aconitum, ¿no? El aconitum es agudo. Cuando uno se intoxica por aconitum, realmente tiene un conflicto bastante agudo, bastante grave, ¿no? Incluso, vale. Vamos entonces, otro remedio puede ser el arsénico album, es otro remedio del botiquín, ¿no? El arsénico album es otro gran remedio para la ansiedad, uno de los grandes remedios para la ansiedad. Y es sobre todo por la noche, ¿no? Es un remedio que está muy conectado a las horas de la madrugada, ¿de acuerdo? Sirve para muchas cosas el arsénico. Todos sabemos que el arsénico no es un veneno. Muchas veces cuando yo receto homeopatía, la gente que le gusta saber qué toma dice, ¿cómo me vas a dar arsénico? ¿No? ¿Cómo me vas a dar algo que te va a envenenar? Y claro, yo les explico un poco cómo es la homeopatía, ¿no? Ya sabemos que no hay arsénico en el arsénico. Ya eso lo entendemos, porque ya sabemos que es un remedio hecho con la información, con la marca vibratoria del arsénico, ¿no? Entonces, el arsénico sirve mucho para temas también de, por ejemplo, lo he utilizado mucho para temas de epilepsia, bueno, pero para las cosas de casa, lo más adecuado siempre es para la ansiedad y para cuando uno toma cosas indigestas, o mejor dicho, cosas en mal estado. Para eso es el arsénico también. Muy interesante, porque el arsénico tiene cierto, ven el aspecto de esta piedra, ¿no? Pues más o menos así es un buen remedio para el cáncer. Se utiliza mucho en sistemas que están degenerándose, ¿no? El arsénico album. ¿Ya? La belladona, que es uno de los grandes remedios homeopáticos que utilizamos siempre para los niños, fundamentalmente, pero también para nosotros. Por ejemplo, los dolores insoportables o los cólicos insoportables, producir, por ejemplo, no sé, la, los cólicos nefríticos o un cólico de la vesícula o un cólico derivado de la digestión o qué sé yo. Cólicos de estos que son agudos, intensos. La belladona es un buen remedio. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchos remedios. Fíjense que hay más de 5.000 remedios homeopáticos tipificados, reconocidos. Este, por ejemplo, es un remedio muy interesante, el lágesis, que es un veneno de serpiente. Y es un remedio muy interesante para los celos. Porque cuando uno siente celos, saca lo peor de sí mismo, ¿no? Es un remedio bien, y digamos que sacamos nuestro veneno. Los celos son muy venenosos en general, ¿no? Entonces es uno de los grandes remedios para los celos, por ejemplo, o es uno de los grandes remedios para todo lo que son hemorragias con coágulos. Muy interesante. El lágesis es un remedio muy femenino también, ¿de acuerdo? Y bueno, lo vamos a utilizar igual que la camomila, es otro de los remedios que vamos a tener en el botiquín. Y bueno, camomila les contaré un poquito así más o menos. La camomila para cuestiones de tipo eh, dental, problemas derivados de la dentición, perfecta, la camomila. Patricia, ¿había levantado la mano? No, vale. Bueno, hay muchas más, no nos vamos a parar porque tampoco se trata de dar toda la información, hay mucho que hacer, mucho que hablar. Aquí está el lápiz melífico que genera una picadura de abeja, genera edema, genera calor, genera rubor. Pues todo lo que surja con calor, dolor, con edema, podemos utilizar este remedio homeopático que es el lápiz melífico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el Cántaris vesicatoria, que es un remedio para la cistitis muy interesante, para esas cistitis que son
Esto es un escarabajo, es un remedio homeopático hecho de este escarabajo que es, digamos, tiene una afinidad muy grande por la vejiga. Entonces es un remedio muy interesante para la cistitis. ¿De acuerdo? Que son cosas que ocurren en casa. Estoy hablando siempre de cosas que ocurren en casa. En el curso, que algunos de ustedes ya están apuntados, les felicito por eso. Ya les digo, empezaremos el martes, no se olviden, a las 4 de la tarde, hora boliviana. En el curso vamos a trabajar con las cosas comunes. Vamos a trabajar con aquellas cosas que en cualquier momento surgen tarde o temprano en casa y que nos han surgido ya y que estamos cansados de sufrirlo a lo mejor y que no lo hemos resuelto del todo. ¿Vale? La cofia es un remedio interesante. La cofia hecho del café es el remedio homeopático del café. ¿Para qué servirá? Pues para los estados de hiperexcitación nerviosa, porque el café genera excitación nerviosa. Y por lo tanto, su remedio homeopático lo que va a hacer es resolver la hiperexcitación nerviosa, sea del origen que sea, no tiene por qué ser porque has tomado café. ¿Vale? Bueno, y por último ya, para no liarme, vamos a hablar de la Ignatia amara, este haba de San Ignacio, así se le llama, es una semilla muy interesante. Este remedio a nivel emocional prácticamente lo cubre todo, regula todo lo que son trastornos por excitación emocional y ahí incluye casi todo. Es un remedio muy emocional, la Ignatia amara, sirve para más cosas, pero en realidad es utilizado así físicamente, trabaja muy bien todo lo que son habituamientos, o sea, ¿cómo se dice? Dependencias, ¿no? Alcohólicas, de drogas, etcétera, muy interesante a nivel físico, utilizado, digamos, en mate a nivel físico. Pero a nivel homeopático es un remedio, gran remedio para cuando estamos muy, yo le digo, desviolinados, ¿de acuerdo? Que no estamos en nuestro centro, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente, a ver, unas preguntas aquí. Quisiera saber, a ver, un segundito, perdón que voy a responder algunas preguntas. Va a quedar grabado, sí. Para el asma lo tomaba, un momento, San Martín, el arsénico. Pues mira, esto no lo sabía. Para el asma. Va a quedar grabado, recién sí, sí quedará grabado. Quisiera que se usa, a ver qué se usa para la acidez en el esófago. Mira, para la acidez en el esófago, por ejemplo, hay remedios que son muy especializados en todo lo que son ardores. Y ahí está el fósforo. El fósforo arde. Es un remedio muy ardiente, ¿no? El azufre. Otro remedio bien, bien, bien ardiente. Otro gran remedio para todo lo que son ardores, así, sobre todo en orificio, el azufre. El azufre es un gran remedio. El azufre es uno de los remedios más grandes que hay, ¿no? Y luego también está el arsénico, que también es ardiente, otro de los grandes remedios. Son los tres principales, pero hay más. Pero vamos a centrarnos en los que vamos a aprender en este curso. ¿De acuerdo? Bueno, con esto yo no hay más preguntas. Para cortar la diarrea. Bueno, a ver, Manuela, la diarrea, esto por ejemplo es una parte que vamos a aprender en el curso. ¿Cómo manejamos este tipo de cosas? Porque una diarrea en sí no es un problema, es como la gripe, no es algo que hay que cortar. ¿Por qué? Porque es un movimiento de eliminación que tu cuerpo está haciendo. Una diarrea no tiene por qué ser mala. Si un día nos levantamos y tenemos diarrea, no vamos a hacer nada, solamente vamos a dejar que nuestro estómago descanse un poco, le vamos a dar comida blanca, comida que sea fácil de digerir, en pequeñas cantidades, un matecito, y ya está. Pero no hay que curar nada, porque la diarrea la acaba de hacer tu cuerpo para resolver algo. Cuando un animal, por ejemplo, vomita, cuando nosotros vomitamos porque hemos comido algo que nos ha sentado mal, pues está bien que vomitemos. El problema es cuando se va haciendo largo y nos vamos deshidratando y vamos perdiendo electrolitos. Está bien, ahí tenemos que actuar y hay que pensar en eso, ¿no? Entonces,
Para la diarrea realmente hay muchas cosas, pero una de las cosas quizás más interesantes para la diarrea es el azufre, ya lo hemos nombrado varias veces. El sulfur sirve para todo, para casi todo. El natrium muriaticum, que es la sal de mar, por ejemplo, también podemos utilizarlo. El podófilum, que es otro remedio que no lo hemos nombrado, no lo vamos a ver en el curso porque es un remedio. Bueno, hay muchos remedios según qué tipo de diarrea vamos a utilizar el nítrico ácido, el ácido nítrico, pero básicamente de los generales, la nufrónica, el arsénico, el sulfur, el fósforo también, que viene con un poquito de sangre. Depende del tipo de diarrea. Ténganlo en cuenta, ¿vale? Bueno, yo creo que vamos a ir dejando esto ya. Se nos está alargando el tiempo. Me están preguntando para Lyme, la enfermedad de Lyme, o es bueno tomar agua de mar. Sí, es bueno tomar agua de mar para la diarrea, incluso también puede ayudar. Si tomamos agua de mar diluida, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua de mar pura produce diarrea, ¿no? Vamos a dejar ya el momento para preguntas. ¿Te parece, Patricia? ¿Sí? Sí, Carlitos, por favor, iremos cerrando porque se nos está alargando el Vale, tiempo. perdón. Perdón, es que me emociono hablando de esto. Vamos a ver. Eh, me preguntan si cuánto costaría hacer un botiquín. Botiquín, vamos a hacer una cosa. Voy a responder algunas preguntas y el resto vamos a dejar un teléfono, lo voy a dejar ahora mismo aquí, para que puedan contactar conmigo directamente o si están interesados en el curso, con Patricia. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a anotar aquí, un segundito, espérate un momento. No, este no es el... A ver, esperen un segundito, les voy a dejar, a ver, les voy a dejar aquí en el chat, todos tienen acceso al chat, les voy a dejar el número mío, ¿vale? Carlos, para que puedan preguntar ya fuera del webinar, puedan preguntar las cosas que deseen. Es el 591, que es el prefijo de Bolivia, 737-59-327. Y si están interesados en el curso, el de Patricia, ¿ya? Que ella les va a ayudar con todo eso de la inscripción, es el 591 también, 737-8686. ¿Cómo era, Patricia? Ahorita yo te lo escribo, no te preocupes. Ya, Ahorita yo te lo tú lo escribo. escribes. Vale. Ujú. Carlos, ¿puedes repetir tu teléfono, por favor? Mira, ahí lo tienes aquí escrito en el chat, ¿lo ves? 591-737-59-327. Y el de Patricia, para los que no se han inscrito en el curso y están interesados, ahora Patricia les va a dar una información del curso. Ahí está el teléfono, lo acaba de dejar Patricia ahí ahora. 737-83-839. Ya. Bueno, entonces los que se quieran animar a pasar el curso y profundizar, porque esto es bastante amplio, como han podido ver, ¿no? Es bastante amplio. Cada remedio cura diferentes, ¿no? Diferentes enfermedades. Entonces, si ustedes gustan, ¿no? Pasar el curso, estamos con un precio de descuento hasta el día sábado, hasta el sábado 13 de enero, que es de $75 americanos. Si tienen dudas de hacer la conversión, me pueden escribir internamente para que lo podamos convertir, ¿no? A su moneda, ¿ya? Después el curso inicia el martes 16 de enero a las 4 de la tarde, hora Bolivia. Sin embargo, igual los que están en otro país, en Argentina, Colombia, en otro lado, pueden contactarse conmigo para ver el horario que les correspondería en sus países. Generalmente es una hora antes o una hora después, ¿no? No hay mucha diferencia horaria, ¿ya? Entonces ahí está los datitos del teléfono y el descuento hasta el día sábado, ¿no? Tenemos varias plataformas de pago.
¿no? Entonces pueden hacerlo a través de nuestra plataforma de pago también. Me pueden escribir al número para que yo les pase el link y ahí inmediatamente hacen el pago, ¿no? Si no tienen más dudas, entonces creo que eso sería todo, Carlitos. Sí, si acaso hay algunas preguntas aquí que están al aire sobre la sal de mar, pero bueno, esto ya no es de homeopatía, pero yo la utilizo mucho, la sal de mar, y la utilizo siempre. Ya, soy isleño y el mar es parte de mí. El mar y yo somos una sola cosa, aunque vivo en un país sin mar, curiosamente. Entonces, el mar es maravilloso para un montón de cosas, es muy complejo. El que quiera, yo le puedo mandar una información extra sobre el agua de mar. Como ya no es parte del webinar, les voy a enviar alguna clase gratuita que hemos dado sobre el agua del mar, ¿vale? Y sobre el Hormuz. El Hormuz es muy interesante también. Y quizás, bueno, me estaban preguntando por la enfermedad de Lyme. Es compleja la enfermedad de Lyme, hay muchas cosas, piensa que esta enfermedad, esto es importante, no va perdón, estos remedios no van por enfermedades en general, suelen funcionar más por sistemas, por seres. Cuando yo busco un remedio homeopático, suelo darlo para una enfermedad con personalidad. No es lo mismo una diarrea con sangre que sin sangre, una diarrea con moco que sin moco, una diarrea acuosa que una diarrea pastosa. Cada uno tiene su personalidad. Y esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco con la ayuda de lo que se llaman, bueno, materias médicas, ¿no? Y libros que trabajan, digamos, que te ayudan a, a, a decidir qué remedio vas a utilizar. Y poco a poco vas a ir, esto es algo que hay que ir experimentándolo, como les he dicho, y poco a poco ir afinando para al final hacerlo de forma mucho más intuitiva que otra cosa. ¿Vale? Bueno, en Venezuela hay productos homeopáticos y vale, y nada más. Creo que con eso, gracias a todos. Ha sido un placer. Ya tienen nuestros contactos y los que están apuntados al curso, nos vemos el martes. No se olviden, a las 16 horas de Bolivia. Y los que no, anímense. Es algo que les va a gustar y seguramente les va a servir mucho en su vida. Vale, gracias Patricia. Gracias a ti, Carlitos, y gracias a todos por su participación. Cualquier duda, estamos atentos al WhatsApp. Muy Gracias. bien. Gracias. Un saludo a Gracias. todos. Chao, chao. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Adiós. Bueno, chao a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Xiomara, seguro que tú eres. Gracias. La voz es tuya, Xiomara. Sí, eso soy yo. Conozco, la conozco. Bueno, venga. Abrazo. Saludos. Hasta pronto.